El Fondo Arturo Solís se conforma por parte de los archivos del antaño Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos, ACET, una asociación de la frontera de Tamaulipas, fundada por el licenciado Arturo Solís Gómez, enfocada en la documentación, análisis y reporte de problemas sociales en la región. Ahora presentamos el fondo, el cual ha sido donado y al mismo tiempo hacemos un homenaje al fundador del Centro de Estudios. Arturo Solís era en su fase como defensor de los derechos humanos, era una persona muy comprometida, aguerrida, entrón, era un hombre con una cultura muy amplia. Mira, Arturo Solís era una persona con un gran corazón. Arturo Solís ayudaba a quien le pedía su ayuda e incluso a veces a quien no. Él andaba viendo qué ocurría en su entorno y era una persona muy sensible, muy humana, que siempre estaba al servicio de las personas que lo necesitaban o que de alguna manera se acercaban a él para solicitar algún apoyo. Él nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y estuvo sus primeros años en esa ciudad y posteriormente se fue con sus padres, con su madre, a la Ciudad de México. Ahí creció, ahí estudió y muy joven volvió a emigrar. Arturo no podía estar en una sola ciudad por mucho tiempo, siempre estuvo viviendo en distintos lugares. Él vivió en Tijuana, en Veracruz, aquí en Tamaulipas, regresó cuando era un adolescente, aquí a la ciudad de Reynosa. Era una persona con muchas aspiraciones, con muchos deseos de lograr cambios, porque él veía que en México había muchas injusticias, él lo llegó a decir, y que no teníamos por qué quedarnos cruzados de brazos, que si podíamos hacer algo, pues tendríamos que hacerlo. Y él no solamente lo dijo, sino lo hizo también. Mira, nosotros llegamos a vivir a la ciudad de Reynosa en el año de 1985. Él siempre ha tenido muy buenos contactos con muchas personas de alto nivel, vamos a llamarlo de alguna manera, y siempre han solicitado, a él le solicitaban su apoyo, a él le pedían en muchas ocasiones su opinión y qué podían hacer. Entonces, ya en aquellos años, una persona, el licenciado Canchola, en Tijuana, le dijo que estaban teniendo un proyecto para abrir algunas oficinas en la frontera norte y que le gustaría mucho que él lo apoyara. Entonces fue él precisamente, el licenciado Canchola, quien fue el contacto para que Arturo iniciara este trabajo, se adentrara más. Esto se empezó a concretar alrededor del año 90, de 1990, y ya se hizo formal en el año de 1991. El centro ya estaba trabajando desde el año de 1961, aunque no con ese nombre, sino posteriormente ya Arturo hizo un equipo de trabajo en donde se consolida la idea y entonces así ahora se hace formalmente ante notario público la existencia de la asociación. El CEFRODAC era un organismo con muy importante a nivel nacional, bueno, local, estatal, nacional, formaba parte de la red de derechos humanos, todos los derechos para todos, y también a nivel internacional era muy conocido el CEFRODAC. Amnistía Internacional teníamos contacto con Amnistía Internacional y con otros organismos. Él participó en muchas luchas
obvio, entre ellas la defensa de los derechos humanos de las personas, de las víctimas, principalmente, que era lo que trataba más el centro de los abusos de la Policía Judicial Federal, en el apoyo, en la lucha por los derechos de los presos en Reynosa. El penal de Reynosa era un lugar muy viejo, era una construcción antiquísima, inadecuada, insalubre, pero ese no era tanto el problema, no eran los abusos en contra de los presos. Inició una lucha que llevó a la primera huelga de hambre de reclusos en Tamaulipas, que derivó en una recomendación de la recién creada Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se involucró con el tema de las maquiladoras, del contexto tan negativo que había para los trabajadores de las maquiladoras, medio ambiente también. Él participó muy decididamente con algunos de los mexicanos presos en Estados Unidos y condenados a muerte. Mira, el Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos se centró precisamente en promover los derechos humanos, ¿sí? En apoyar a las personas principalmente de escasos recursos, que veían violentados sus derechos humanos y que no tenían ellos los recursos, ni sabían con quién ir, ni tenían ningún apoyo para poder llevar a cabo alguna diligencia, alguna reclamación, solucionar el abuso de que eran objeto. El equipo de trabajo de Arturo era muy bueno, era numeroso en el sentido de que había trabajadoras sociales, había un médico, un abogado y personas que colaboraban haciendo trámites administrativos, de papeles, de llenar documentación, de entregar, pero por ejemplo, las trabajadoras sociales hacían un trabajo excelente. Ellas atendían a las personas que llegaban, ellas eran las primeras que documentaban el caso. Se tenía que atender de manera integral las chicas que documentaban, después la atención psicológica, después la atención médica y después todos los demás trámites que se tenían que hacer. Creo que es sumamente importante, ¿no? Porque poner a la disposición de la gente documentación con la que trabajó el centro va a ser muy valioso. Mucha gente podrá tener un acercamiento con la lucha de los derechos humanos en la época de los 90, 2000. Y creo que será una contribución sumamente importante, en este caso por parte del Colegio de la Frontera, de haber recuperado lo que yo creo que no es ni siquiera la mitad de lo que contuvo tanto en biblioteca como en documentos de trabajo del Centro de Estudios. Para mí es un honor verdaderamente, ¿sí? Yo me siento muy contenta porque todo ese trabajo que Arturo realizó no se fue a la basura finalmente, sino que va a ser un material que se va a poder utilizar, un material que se va a poder consultar y que afortunadamente y gracias a ustedes que rescataron todo este trabajo de Arturo, queda ya una huella del trabajo que realizó. Para mí es muy satisfactorio, de verdad, Para mí siempre fue un orgullo estar al lado de Arturo. Y ahorita el que todo aquello pueda consolidarse en algo que trascienda, pues estoy verdaderamente contenta, muy satisfecha. Y yo quería hacer algo para que el trabajo de Arturo no quedara ahí nada más en el olvido. Y yo creo que ustedes ahorita están contribuyendo en este propósito que yo tenía, ¿sí?
El fondo Arturo Solís consta de alrededor de 84 cajas, las cuales contienen 2.304 carpetas que a su vez integran archivos hemerográficos, fotográficos, documentales y demás, recolectados por el antaño Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de Derechos Humanos, AC. Los archivos del fondo versan sobre temas relacionados con la migración, el narcotráfico, los secuestros, el medio ambiente, la industria maquiladora, entre otros que tienen lugar en la frontera norte de Tamaulipas. En síntesis, el Fondo Arturo Solís es un fondo relevante porque concentra una diversidad de archivos que dan cuenta de la vida de la frontera desde los años 90 hasta principios del siglo XXI. Se trata de un repositorio importante para historiadores, sociólogos, cronistas y otros analistas sociales, pero sobre todo de un patrimonio documental en la región.